¿Me escuchan? Vale, pues empezamos ya. Bueno, pues yo me llamo Avi y le damos muchas las gracias a los movimientos que están apoyando las reuniones y a los que la crearon. Moveco, Fridays for Future, Marchena y Ecoacción. Y también gracias a los que están aquí. Bueno, pues hoy tenemos a Paula, que está en un doctorado, está conmigo en Fridays y también está en Extinction Rebellion. Voy. Mm. Em, Hola a todos, bienvenidos. Bueno, sí. Si tenéis alguna pregunta, la podéis escribir en el chat para más tarde. Antonio, tú puedes compartir la presentación porque no me está dejando compartirla tampoco. ¿No te deja? No, me dice que tengo que cambiar la configuración de mi Google Chrome. No sé. Yo creo que ya. Sí, ya la ven. Sí, sí, perfecto. Genial. Pues entonces, eh, como Avi les decía, yo soy Paula y yo soy estudiante del doctorado de Educación Ambiental para el Desarrollo y la Sostenibilidad. Entonces voy a hablarle un poco de los movimientos sociales como herramienta educativa. Entonces, para explicarles cómo yo me he metido en este lío, básicamente, pues les cuento un poco de mí. Yo soy ingeniero industrial, muy paradójico que yo esté hablando de educación. Pues resulta que yo estuve trabajando en un lugar donde me ponían a hablar muchas cosas de medio ambiente. Yo trabajé en muchas áreas distintas y una de esas áreas que me tocó fue el área de gestión ambiental. Entonces yo me pasaba de una fábrica a otra intentando decirle a las personas qué hacer para cuidar el medio ambiente y qué tenían que hacer las fábricas para cumplir con el sistema, con la política ambiental, con los impactos ambientales. Y bueno, en todo ese proceso yo me di cuenta que al final la mejor manera de hacerlo era hablando con la gente. Y bueno, y por eso está esta foto ahí con todas estas personas con esas líneas, bueno, verde, amarillas, como las vean, y con este chico. Porque al fin y al cabo ellos son las personas que en el día a día estaban en la fábrica trabajando y todo. Entonces, al final, cuando uno consigue la colaboración de todas las personas y le explica la importancia de por qué hacían todos esos procesos, pues ellos colaboraban y era más fácil llegar a los resultados. Entonces, en ese momento yo me di cuenta que lógicamente, ¿qué es eso? Pues educación ambiental. Y decidí que pues eso me apasionaba y me llenaba muchísimo y entonces encontré una beca para estudiar ambientales aquí en España y por eso ahora estoy viviendo en España. Entonces, después del máster, pues yo seguía obsesionada con estudiar un poco de educación ambiental y pues ahí mismo empezó Greta Thunberg con todo lo que es Fridays for Future y a la vez tuve la suerte
de que la ciudad donde estoy, que se llama Salamanca, pues empezó también un Fridays for Future en febrero del año pasado, justo cuando estaba empezando mi doctorado. Y pues bueno, ellos empezaron a hacer manifestaciones. Esta es la primera, que fueron 1.500 personas, o en esta, que fueron 5.000, lo cual está muy bien porque es una ciudad pequeña con 180.000 personas. Pero hay mucho más allá de las manifestaciones. O sea, yo empecé a observar, por supuesto, en ese momento, bueno, cuando uno empieza un doctorado, todo es así súper caótico, la verdad. O sea, puede ser que lo pensemos como muy estructurado, pero al principio no tenemos ni idea de lo que vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer. Y pues en todo el proceso de empezar a conocer el movimiento, yo me di cuenta con mi tutora que hay mucho más allá que esas manifestaciones. O sea, hay relación con la comunidad. O sea, estas personas hacen charlas en universidades, en colegios, en muchísimos espacios, crean presión social, hacen otras actividades. Por ejemplo, aquí están recogiendo basura, bueno, tuvieron participación en la COP25, participación internacional, que de hecho me imagino que todos ustedes, pues también hacen eso en su movimiento. Entonces, de ahí parte todo el asunto de que, bueno, primero le digo un poco los focos del movimiento, que es que en el caso de Salamanca, de la ciudad, ellos y ellas se enfocan tanto en una parte del individuo como de las empresas, como en la acción colectiva, para hacerle presión a los gobiernos y a las empresas. Entonces, ¿qué observé a partir de todo eso, más allá de las manifestaciones? Es el gran potencial que tiene la participación en el aprendizaje, también la falta de apertura de los jóvenes y las jóvenes a los métodos tradicionales de enseñanza. O sea, es mucho mayor la participación en actividades de acción que de información, la verdad. Los jóvenes y las jóvenes se sienten empoderados y empoderadas por otros y otras, y los límites nos lo imponemos nosotros y nosotras mismas, además del potencial que tienen las redes sociales. Entonces, ¿cómo eso va a un término científico? Bueno, todos estamos y todas estamos en movimientos sociales. Desde el punto de vista ambiental y en general hay una cosa que se llama conciencia, ¿verdad? Entonces, la conciencia tiene 3 elementos básicos. Uno es el conocimiento, o sea, la parte cognitiva, pero que no, aquí pongo que no es el factor determinante porque no necesariamente por tú saber algo, conocer algo, quiere decir que lo vas a hacer, ¿verdad? Y luego tiene una parte afectiva, que es que algo te preocupe o que tú presentes actitudes hacia ellos. Entonces, vamos a decir un ejemplo con nuestros padres, ¿verdad? Una cosa es que nosotros sepamos que nuestros padres se van a enojar si hacemos algo mal. Otra cosa es que nos sintamos preocupados por eso, pero es diferente si lo hacemos o no lo hacemos, ¿verdad? Entonces, ahí viene la parte activa de la conciencia, que puede ser tanto una parte activa, que es como todo el conjunto, si tú haces algo con otras personas, o individual, si lo haces tú mismo, y puede ser directo o indirecto. Entonces, esto se aplica en todos los campos, pero directamente en el caso de medio ambiente, si lo enfocamos un poco más y cambio climático, ¿verdad? Con el movimiento, pues vemos que todos los movimientos sociales van a la parte de acción colectiva. Entonces, porque individualmente hay un punto que no podemos hacer más, ¿verdad? Solos y solas no podemos conquistar el mundo, pero si nos unimos con otras personas que piensan igual que nosotros, pues podemos llegar más lejos. Y la parte de directo o indirecto se refiere, nuevamente en el caso medioambiental, a acciones de tipo, bueno, es directa cuando tú vas a recoger residuos al río, pero es indirecto cuando tú haces una petición de firmas para que promuevan una ley para evitar la contaminación. Bueno, pero aquí entramos con un poco de memes, ¿verdad? Pues no termino de entender eso del cambio climático.
el primero con todas las palmas. Luego está otro que dice, el clima está loco. Sí, el clima, dice el niño, ¿verdad? Y luego Donald Trump, que, bueno, yo no lo puedo leer bien porque me sale el letrero de que lo estoy compartiendo, pero básicamente ahí dice Donald Trump que el concepto de calentamiento global fue creado por los chinos para evitar que ellos tengan una competencia justa en Estados Unidos. Entonces, todos esos memes, pues lo que, y toda la experiencia que les dije que he vivido, me ha llevado a mí particularmente a darme cuenta que más allá que una lucha contra sectores específicos, estamos en una lucha por la educación ambiental. Porque realmente, si las personas conocemos las consecuencias de nuestros actos, pues se va a ver reflejado en nuestras decisiones, especialmente en nuestras decisiones políticas y de compra. Entonces, en ese sentido, con una educación ambiental correcta, vamos a saber a qué políticos elegir, los conceptos y las expectativas que debemos buscar en ellos. Y también la educación ambiental nos va a permitir tomar decisiones objetivas y buenas para el planeta realmente en cuanto a la compra. O sea, van a ser esos momentos en los cuales diremos, no voy a ir a comprar a una gran cadena, que bueno, no sé si por allá hay Carrefour, me imagino que sí, porque yo que soy de República Dominicana, en mi país hay, entonces esta es una multinacional que está en varios países del mundo. Entonces, cuando yo estoy educado y sé las consecuencias, pues es el momento que yo decido de ir a la frutera de la esquina o el negocio del lado de casa de una persona de mi ciudad, en vez de ir al Carrefour, porque si yo no tengo la información, pues básicamente lo que voy a elegir es ir a Carrefour porque está todo ahí y es más fácil. Entonces, en esas decisiones, pues yo me he preguntado si podría ser una opción que los movimientos sociales sean una herramienta educativa. ¿Por qué me hice esa pregunta? Pues particularmente yo en mi país no recibí educación ambiental y de lo que he visto en España, la verdad, todavía hay muchos clavos sueltos. Entonces, eso me hace entender que en muchos otros países también la situación está así. O sea, yo quiero tener esperanza en la gente, pensando que realmente si tuviéramos la información correcta, no nos encontraríamos en esta situación. Y al fin y al cabo, todos los grupos y movimientos sociales y ONG buscamos siempre la educación ambiental. Entonces, mi teoría es que los movimientos sociales sí pueden ser una herramienta educativa. Por un lado, han jugado un papel súper importante a lo largo de la historia. Y los movimientos sociales, ustedes saben en sus países muchísimos movimientos en contra de dictadores o por el feminismo, en algunos casos por el aborto, por la aprobación del aborto, que ha dado mucho trabajo en varios países. De hecho, en mi país todavía es ilegal. Entonces, al fin y al cabo, las personas de mi color también, o los latinos y las latinas en general, hemos logrado diferentes cosas a través de la lucha de varias personas que vinieron detrás. Y no solo la historia latinoamericana, sino también en África, en Asia, en la misma Europa y Estados Unidos hay diferentes ejemplos de movimientos que han creado la diferencia. Entonces, todos los movimientos sociales también se han encargado de luchar por todas esas distintas causas para lograr sus objetivos. Tenemos ejemplos de éxito. El éxito, pero por otro lado, el éxito de un movimiento, ese éxito, no debería limitarse a considerar los cambios en las legislaciones, que es lo que muchas personas piensan, ¿verdad? Que si yo estoy luchando porque se apruebe el aborto, pero no cambia la legislación, pues yo no he ganado nada. Pues realmente no es así, ya que todo el proceso de la lucha, de la comunicación que entra en la educación, pues logra diferentes procesos sociales de concienciación en todas las personas. Entonces, enfocándonos en el cambio climático,
por ejemplo, hay unos estudios, que traje unos casos de la India y Nigeria, donde verificando esa parte de conciencia ambiental, pues se dieron cuenta que en estos países tenían conocimiento del medio ambiente e incluso preocupación, pero las acciones no las hacían. Entonces, eso también pasa en el caso de España, que bueno, traje el caso de España porque es que está más relacionado con mi doctorado, porque estoy estudiando el movimiento aquí, pero básicamente en las encuestas y barómetros de conciencia ambiental, perdón, pues se verifica que los jóvenes y las jóvenes, y en realidad la población en general, está preocupada y conoce lo que es el cambio climático, pero no llega a ese tercer cuadrito que vimos de la acción, que es lo que al final cambia la conciencia. Entonces, ¿qué implica esto? Que los movimientos sociales pueden ser una escuela. Y en ese sentido, ustedes dirán, pero ¿cómo? Si yo salgo a protestar, ¿cómo eso puede ser una escuela? Pues es que hay varios conceptos de educación, o sea, no todo es la educación formal del colegio, de la universidad, del bachillerato, sino que también hay una educación no formal, con un curso que cualquier persona se inscriba, y la educación informal, que en este caso los movimientos sociales entran en ese sentido. Y de hecho, ese concepto de escuela de movimientos sociales, yo no soy la primera persona que lo ha utilizado, sino que ya se viene hablando de ello en ese sentido de que a través de los movimientos sociales, las personas que se incluyen, que se involucran, y obviamente dependiendo del nivel de actividad, pues van cambiando sus valores y sus principios. O sea, yo los invito por un segundo a hacer una retrospectiva de cuando ustedes empezaron a ser activistas y a interesarse más en esto y a hacer acciones, cómo eran en ese momento y cómo ha cambiado su vida ahora. En mi caso, pues yo cambié de vegetariana a vegana, por ejemplo, y tengo una super lucha contra el plástico a muerte, que no le he ganado, pero la verdad que he cambiado muchísimo mi compra a granel. Y, o sea, yo tengo la culpabilidad cuando compro alguna cosa en plástico de un solo uso, porque siento como que me estoy fallando a mí misma. Y realmente, a pesar de que yo había entendido muchas cosas y bueno, que había hecho el máster, hasta llegar el momento de ser activista, yo no sentía ese mismo compromiso. Y muchas personas a mi alrededor, pues, le han pasado cosas iguales. Hay personas que han decidido que se van a ir a vivir a un pueblo porque entienden que la ciudad definitivamente no es la opción para ellas, o que han tomado la decisión de que no va a comprar un coche, o que su línea de estudios se va a enfocar directamente en la educación. Y todas esas experiencias que se van acumulando, pues, en mi caso, con Fridays for Future Salamanca, pues yo estoy segura que son extrapolables a ustedes y a más personas. Entonces, por eso es importante traer a más gente a que se una a los movimientos. También, y ya para finalizar, porque así dejamos más tiempo a preguntas y a debates, pues los cambios por los cuales estamos luchando, hay un estudio que se hizo a cientos de movimientos sociales desde 1900 hasta el 2000, hasta el 2000, que demuestran que cuando solo el 3,5% de la población se mueve por tu misma causa, pues tú tienes éxito como movimiento. Y ese éxito es mayor a un 52% si tus movimientos son no violentos, como todos los nuestros. Entonces, ese 3,5, imagínenselo en su ciudad o en su pueblo, en su país, y calculen lo que representaría para vosotros y vosotras, para ustedes.
¿qué tan difícil es ese 3,5%? Pues aquí dio un número súper pequeño y por eso cada vez más, o sea, ya quitando un poco mi lado de investigadora y entrando más al lado de activista, pues yo tengo más fe y confianza en que la respuesta es no solo ir y dar una charla y explicarle a las personas qué es lo que sucede, sino que nos unamos todos y hagamos colectivos más grandes, nos unamos también con otras organizaciones, aunque no tengan directamente nuestra causa de cambio climático, pero que aprendamos a hacer nuestro discurso transversal, entendiendo que al fin y al cabo el planeta pues es el centro de todas las demás luchas. Y bueno, que de esa manera lograremos seguir influenciando a más personas, logrando que ellos y ellas tengan más acción, más actividad con nosotros y nosotras, por lo que desarrollamos, y estaremos más cerca de llegar a ese 3,5% que puede cambiar la historia. Y bueno, pues es eso. Si alguien no nos sigue en las redes de la Minicop, ahí están. Y si quieren saber más del movimiento de aquí de Salamanca, porque les pareció algo interesante, que lo pasé muy rápido, o de la investigación, pues ahí dejo mi correo. Y eso es todo de la presentación. Gracias. Entonces, Abby, Gracias, muchas debería. gracias. Ahora empezamos con las preguntas. Bueno, yo creo que Abby no lee la pregunta. Veo. Bueno, pues creo que hay algunas preguntas en el chat, entonces. Sí, veo que Juan dice, ¿nos podrías hablar un poco de tu lucha con el plástico? Pues sí, te cuento. Yo al principio, como creo que el 90% de la población, no sé, yo compraba en grandes cadenas porque era lo que yo entendía. De hecho, en mi país hay mucho menos negocios pequeños que aquí en España. Y pues yo empecé investigando. De hecho, en Fridays for Future creamos un proyecto por esa investigación, que es una ecoguía, donde pues tenemos una recolección de negocios que ayudan a esa transición. Entonces yo lo que hago es, pues, sobre la base de que soy vegana, pero también le voy a contar un poco de otras ideas que hay aquí para las personas que no son veganas. Pues yo compro cosas en latas de metal, ¿verdad? Porque el metal se recicla 100%. De hecho, incluso en los países donde el proceso de reciclaje no es el más efectivo, como el metal es tan caro, lamentablemente hay trabajos informales de gente que busca las latas en el basurero para ganar dinero porque la pagan muy bien. Entonces, aparte, también compro cosas en vidrio. Eso es lo que yo tengo que comprar en el supermercado porque sí o sí. Entonces, aparte, yo encontré unos negocios que son a granel, pero que también la gente que produce legumbres te puede vender sacos de legumbres. Entonces yo lo que hago es que todos esos botes de vidrio que ya yo he comprado alguna vez, pues los llevo a negocios y me lo taran y ahí los relleno, por ejemplo, de arroz, de avena, de legumbres, de
cacao, que cada vez intento comprar menos por el consumo de agua, incluso de café. Aparte, yo voy a una frutería a comprar las frutas y verduras, entonces yo llevo mis propias bolsas para reutilizar, que bueno, no son de plástico porque si no fácilmente se rompen, son de tela. Voy a otro lugar a comprar el cepillo de bambú, todos los químicos que también me lo venden a granel. Y bueno, el punto es que a pesar de que se oiga como muy, wow, qué caos, cuántos lugares diferentes, ha sido muy chulo porque es una relación diferente. Cuando tú conoces al dueño de la tienda, ya te conocen, saben tu nombre, tu familia, lo que te gusta, te hacen recomendaciones. Entonces, llega un punto que todo es más fácil y como más especial. Y de hecho, como estoy en casa, les enseño un poquito de todo mi caos de potes de vidrio. No sé si lo ven. O sea, todos esos eso es mi despensa. Entonces, aquí yo tengo, por ejemplo, jengibre, que yo uso en polvo, canela, avena, centeno, este es arroz, incluso la sal y el azúcar y así. Y también los químicos, pues algo parecido en recipientes reutilizables. También yo uso la copa, por ejemplo, que hay cosas que con una gran compra es suficiente, como la copa o como estas máquinas de afeitar que no son de un solo uso, sino que solamente le tienes que cambiar la maquinilla, ¿verdad? Y bueno, básicamente ese es como el resumen. Ahora con el COVID, mi mascarilla también es de tela, pero bueno, que es difícil, ¿verdad? Hay que entender que lo primero y lo más importante es la distancia de seguridad. Y nada, creo que ese es un resumen, básicamente. Misagie me dice, ¿cómo hiciste para dejar más el plástico, puesto que aunque no se quiera, te lo dan cuando compras algunas cosas y eso causa conflicto? Pues aquí no te niego que todavía me parecen algunas personas que si yo le llevo, por ejemplo, si se me olvida una bolsa y yo quiero comprar, no sé, bananas o tomate, lo que sea, y yo se la llevo sin bolsa, pues me dicen, o sea, ¿por qué tú no trajiste una? O coja una de plástico y yo les tengo que explicar. Siempre hay que tener como, yo creo que esa apertura, ¿verdad? Entendiendo eso, que no todo el mundo ha pasado por el mismo proceso que nosotros y nosotras. O sea, todo este proceso a mí me ha tomado bastante tiempo. O sea, les cuento que mi lucha contra el plástico, pues empezó el año pasado y fue después de estar tan envuelta con el activismo. O sea, que para una persona normal de la calle que no ha tenido el proceso que nosotros y nosotras, pues por supuesto que es más difícil y choca. Entonces, tenemos que tener esa apertura y como que por las buenas decirle, mira, lo que pasa es, o sea, decirle cosas como, recuerda la isla de plástico que está por ahí, que tiene tantos kilómetros, o que en el 2050 habrá más plástico que peces en el mar. Y por eso, o la verdad que yo también pienso que a veces con solo decir, porque yo no quiero contaminar con plástico, le deja como que la duda a la persona y la persona se queda pensando, pero ¿y esta? Y bueno, eso también yo lo he hecho en mi país y bueno, también me escucharon, o sea que es entender eso, que como no todos y todas han pasado nuestro mismo proceso, pues se les hace más difícil hacer el cambio y no, o sea, recuerden, la tablita de conciencia, ¿verdad? Lo conoces, te preocupas y al final actúas. O sea, puede ser que yo lo conozca y puede ser que incluso estén preocupado,
pero no actúan, no han todavía llegado a cambiar su conciencia. Entonces es un proceso. Y Juan Cardona dice, ¿crees que hay causas de activismo que tengan conflictos con otras? Por ejemplo, un activismo político y social podrían chocar, digamos, con el ambiental o todo puede trabajar junto. Sí, Juan, de hecho, una de las cosas muy interesantes y a la vez preocupantes que estoy investigando casualmente en estos días es que también no toda la cara de movimientos sociales es linda, sino que también varios autores entran a lo que llamamos derecha y ultraderecha dentro de los movimientos sociales. Entonces, todos esos grupos de poder también crean movimientos de masas y es ahí cuando vemos que la gente vota por Donald Trump y nos quedamos como que, ¿qué? O como que la gente vota por Bolsonaro y también nos quedamos súper sorprendidos y sorprendidas porque decimos, pero es que esto está contra toda la lógica. Y es que la verdad, estos movimientos de derecha saben manipular muy bien porque tienen mucho poder. Entonces, por eso yo creo que básicamente las personas que luchamos por un cambio social y por la igualdad es que tenemos que unirnos, porque si no, somos muy pocos y los y las poderosas tienen mucho control. Antonio ha pedido turno de palabra. Gracias, Abby. Muchas gracias, Avi. Pues mira, tengo una pregunta para Paula. Paula, tú que llevas estudiando varios años los movimientos sociales, te quería preguntar que ¿crees que para que un movimiento social debe de ser horizontal y democrático o que está bien que haya líderes autoritarios dentro de ello? ¿O cómo acaban desembocando esos movimientos que, entre comillas, quizá podemos definir como tóxicos? Vale, pues la estructura de los movimientos sociales hace muchos años era más verticalizada, pero desde el siglo pasado los nuevos movimientos sociales que les llaman, que básicamente como nosotros, ¿verdad? Han estado luchando contra las desigualdades, han cambiado el modelo a asambleario y horizontal. Entonces, las teorías, ¿verdad? Dicen que al final, si no se crea una cierta estructura, pues los movimientos acaban decayendo. Y entonces, aquí en España está el 15M, que se volvió un partido político y otros movimientos diferentes, ¿verdad? Pero hay otro ejemplo que es la Primavera Árabe, que como al final no desarrolló ese liderazgo fuerte, pues acabó dejando de existir. Entonces, yo creo que al final es una combinación, porque no tiene que ser un líder que tome todo el protagonismo, pero sí puede ser un equipo que yo creo que al final, incluso aquí en la Minicop, estamos trabajando así. O sea, a pesar de que sea horizontal, hay un equipo que es que está tomando las riendas, organizando todo y garantizando que las cosas vayan por donde tienen que ir. Entonces, aunque se escuchen las opiniones de todas las personas, siempre va a haber también algunos y algunas más involucradas que otros y otras. Y, y bueno, pues eso es. O sea, si al final nadie toma las riendas del movimiento, pues acaba decayendo. Ok, pues muchas gracias. Bueno, Si y te cerramos quería ya la agregar, grabación. Antonio, perdón, que te quería agregar algo más, ahora que recordé, que es también importante diferenciar un movimiento social de como una multitud organizada, que a veces, o sea, por ejemplo, aquí mismo, después de un atentado terrorista, se unieron muchas personas en un lugar. Y bueno, una multitud organizada no representa un movimiento, ¿verdad? Un movimiento tiene que tener unos objetivos muy claros,
debe estar por un tiempo específico, un tiempo mínimo, ¿verdad? Y tener un plan a largo plazo. Y bueno, ahora sí. Juan hace otra pregunta. Ok, ¿Avi? ¿me perdonan? Ok, pues muchas gracias, Paula. Si os parece, cerramos la grabación y seguimos con las dudas que sigan saliendo y con el acuerdo. Así que muchas gracias a las personas que nos habéis estado siguiendo desde YouTube. Ok.